Brindamos un fuerte aplauso a la doctora Elizabeth Carrillo. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto estar de nueva cuenta en este estado tan maravilloso, Tlaxcala, que me ha dado tanto, la verdad. Tlaxcala, un estado en donde me consta, porque conozco a varios servidores públicos del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde me consta que tienen un gran trabajo de combate y de prevención a la corrupción. Agradezco infinitamente a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues voy a hablarles precisamente hoy de un tema muy importante, gracias, que es precisamente responsabilidades administrativas y ética. En estos momentos tan importantes para nuestro país y sobre todo en estos momentos en donde conmemoramos el Día de la Integridad y por supuesto el 9 de diciembre, el Día del Combate a la Corrupción. Por ahí mandé una laminita, no sé si de todas formas vamos iniciando. Gracias, por si me muevo, gracias. Saludo infinitamente a todas y a todos los servidores públicos que están aquí y como bien lo decían las autoridades, el combatir la corrupción va más allá de una cuestión de ética. El combatir la corrupción se trata de gran conocimiento de operatividad del derecho punitivo. El Sistema Nacional Anticorrupción, que bueno, ustedes saben, a nivel constitucional, lo tenemos desde el año 2015, crea un sistema en donde diversas autoridades serán las encargadas, fíjense ustedes, multidisciplinariamente para efecto de prevenir, detectar y sancionar conductas ilícitas. Porque la corrupción es eso, conductas ilícitas. Y estas conductas ilícitas básicamente se dividen en dos. En responsabilidades administrativas y en delitos. Eso es precisamente lo que va a traer como resultado este punto de prevención. Miren ustedes, en esta lámina ustedes observan varias disciplinas jurídicas que son enunciativas, más no limitativas. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos meter las que queramos, pero estas son las básicas. Por ejemplo, los miembros del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que está conformado por la Secretaría de la Función Pública, está conformado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado, está conformado por el Poder Judicial del Estado, está conformado por la Auditoría Superior del Estado, por los comités de participación ciudadana. Bueno, el tema, ¿verdad?, de transparencia, las instituciones encargadas de la transparencia deben tener conocimiento multidisciplinario. Pero afortunadamente para este sistema, este conocimiento multidisciplinario punitivo tiene bases universales. Si ustedes notan, aquí tenemos, por ejemplo, varias líneas que unen a una disciplina con otras. Bueno, pues esas líneas son las líneas de punición que se pueden utilizar para sancionar, para castigar la corrupción. Es decir, para sancionar y castigar a servidores públicos corruptos. El tema de la ética en el combate a la corrupción se reduce a un elemento, y ese elemento es el cumplimiento de la norma jurídica, el principio de legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el servidor público y también los particulares que tengan una relación de sujeción con el Estado, contrataciones públicas, por ejemplo, deben cumplir con la ley, punto. A ver, no se trata de que es que la ética, mi ética no me lo permite, no, a ver, ética es cumplir la norma jurídica. Todo el mundo vamos
cumplir con la norma jurídica. Porque si usted no cumple con la norma jurídica, entonces está cometiendo una falta administrativa y diagonal o, pueden ser las dos o puede ser una, está cometiendo un delito. Y quiero decirles que en México tenemos todo el bagaje jurídico para combatir la corrupción. Que desde una falta administrativa, como ustedes ven en la parte superior derecha, está la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fíjense ustedes, desde la investigación de una falta administrativa, el servidor público o grupo de servidores públicos que se encuentran en una red de corrupción pueden llegar hasta prisiones de máxima seguridad. Así, yo siempre he dicho, en este país, quien no quiera combatir la corrupción es o porque no tiene conocimiento jurídico de la operatividad del sistema anticorrupción o porque no la quiere combatir. Punto. ¿Por qué? Porque desde una disciplina jurídica podemos brincar hacia cualquiera que querramos. Esto que ustedes observan es de una teoría que escribí en el año 2020 que se llama relativismo punitivo. ¿Por qué relativismo punitivo? Es muy sencillo. Porque al servidor público se le puede investigar, se le puede procesar o se le puede castigar por una línea, que ustedes están viendo ahí por una, o por todas. Seguramente ustedes estarán pensando en el principio non bis in idem, en el sentido de decir, oye, doctora Padilla, pues es que ¿cómo nos estás diciendo que por una conducta me pueden sancionar por todas ellas? No, eso no es el principio non bis in idem. El principio non bis in idem tiene tres características fundamentales. La primera, tiene que ser la misma o las mismas personas. La segunda, tiene que ser la misma conducta o las mismas conductas. La tercera, tiene que ser el mismo derecho. Y aquí no se cumple. Sin embargo, también el principio non bis in idem está direccionado a la sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede sancionar idénticamente entre una disciplina y otra. Por ejemplo, en materia penal tenemos sanciones administrativas por los delitos cometidos por hechos de corrupción, como las inhabilitaciones. En materia disciplinaria tenemos también sanciones administrativas por faltas administrativas, que son las inhabilitaciones. Entonces, a ver, o me inhabilitan por el derecho penal o me inhabilitan por el derecho disciplinario, pero no pueden ser las dos. Lo que sí se puede es que exista una pena privativa de libertad por un delito cometido por hechos de corrupción y exista una inhabilitación por una falta administrativa. Eso sí, porque las sanciones tienen diversa naturaleza. Ahora, ustedes notan que en el centro hay unos elementos que se llaman presupuestos procesales de derecho penal del enemigo. Yo lo he estado pensando muy seriamente y digo, a ver, lo voy a cambiar, por lo que se escucha muy fuerte, debería poner ahí restricción a los derechos humanos de los servidores públicos. Sí. El derecho penal del enemigo, ustedes saben que desde el año 2008 lo tenemos en la Constitución. No es otra cosa que un derecho penal de excepción, en donde se maneja, escúchenme bien, un alto estándar de protección a los derechos humanos de los sujetos investigados y procesados, así como sentenciados, a efecto de que se les elimine o se les separe del bien jurídico tutelado. Fíjense ustedes, por ejemplo, delincuencia organizada con lavado de dinero, vamos a decirlo más técnicamente, delincuencia organizada con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las penas mínimas, 25 años, las penas máximas, 55 años por esos dos delitos. Por supuesto, el internamiento en una prisión de máxima seguridad y, evidentemente, la medida cautelar, prisión preventiva oficiosa. Ese es un derecho penal de excepción. Y entonces ustedes dirán, pero doctora Padilla, entonces ¿por
qué está en el centro? Porque todas esas disciplinas jurídicas, desde la perspectiva operativa, ustedes deben saber que tienen principios de ese derecho penal del enemigo. Me doy a entender. En todas las disciplinas, materia disciplinaria, tenemos medida cautelar. La medida cautelar es aquella que prevé, en principio, el alejamiento del supuesto o del probable infractor del bien jurídico tutelado. En el derecho disciplinario, responsabilidades administrativas, lo tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 124, fracción primera, la suspensión temporal del servidor público. Claro que cuando este derecho apenas entraba a la Constitución, algunos críticos decían, es que se está castigando al sujeto antes de que se le dicte una resolución o se le dicte una sentencia. En materia penal tenemos medidas cautelares. En delincuencia organizada, ya les digo, de una brinca a otra puede ser el trampolín. Es decir, si yo les dijera, ¿cómo quieren ustedes? Voy a prender el micrófono. ¿Sí se escucha ahí? ¿Sí? Súper. ¿Cómo quieren ustedes que combatamos la corrupción? ¿Desde dónde? ¿Quieren combatirla desde el derecho administrativo? Lo podemos hacer. Basta una investigación a través de una auditoría por el órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala o por la Secretaría de la Función Pública o cualquier órgano interno de control de cualquier municipio, por ejemplo. Ahora, o por la Contraloría General del Estado. ¿Quieren combatirla desde el derecho penal? Bueno, pues una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado por un delito cometido por hechos de corrupción, evidentemente, mediante datos de prueba, mediante indicios, que sean resultado, puede ser de una denuncia o que sea resultado de una auditoría. ¿Por dónde más lo quieren combatir? Por delincuencia organizada. Fíjense aquí cómo se une. Por eso les digo, quienes no quieren combatir la corrupción es o porque no lo saben o porque no lo quieren hacer. Por delincuencia organizada nos podemos ir por un delito maravilloso, que es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. ¿El lavado de dinero qué es? El lavado de dinero básicamente lo encontramos en el artículo 400 bis, o sea, quizás algún recurso federal, en donde un grupo de servidores públicos o un servidor público cometa una falta administrativa, por ejemplo, de peculado, o cometa un delito cometido por hechos de corrupción, por ejemplo, de peculado, y en donde el resultado material sea económico. Simplemente con ese resultado material, es decir, se le puede investigar al servidor público sobre sus bienes para efecto de determinar si sus bienes corresponden precisamente a las ganancias que tiene como servidor público. Entonces, si sus bienes no corresponden a las ganancias que tienen como servidor público, se puede configurar, por eso digo se puede, porque todavía falta investigación y dato de prueba. Se puede configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El que por sí o a través de otro cambie, deposite, obtenga, transfiera, dé, transporte, derechos o bienes de cualquier naturaleza de México hacia el extranjero o a la inversa, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita. Por eso se le llama comité coordinador. ¿Por qué? Porque la actividad ilícita puede ser desde 3 puntos de vista. 1, por una falta administrativa. 2, por un delito. 3, por un delito fiscal. Eso nada más. Sí. Porque el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación prevé que quien lava dinero automáticamente comete el delito de defraudación fiscal. El párrafo 3 dice, se podrán perseguir simultáneamente el delito de defraudación fiscal y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está en la fracción primera del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
cuando 3 o más personas se organicen de hecho para cometer de forma permanente o reiterada los siguientes delitos. Fracción primera, 400 bis. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es que, doctora Padilla, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no encontramos ningún delito cometido por hechos de corrupción. No lo necesitamos. No lo necesitamos. Basta con el resultado económico. Me encanta el tema de la prescripción. Me encanta. Fíjense lo que les decía de la ética pública, del tema de cumplir la ley. Me encantan las prescripciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los servidores públicos corruptos le apuestan a la prescripción. Bueno, ¿cuánto tiempo prescribe una falta administrativa? De acuerdo a la ley general, las graves prescriben en 7 años. Las no graves prescriben en 3 años. ¿En cuánto tiempo prescriben los delitos cometidos por hechos de corrupción? Vámonos al 224 del Código Penal Federal, el enriquecimiento ilícito. La mínima 2 años, la máxima 14. 2 más 14, 16. Entre 2, la media aritmética de acuerdo a los artículos 100 al 106 del Código Penal Federal, 8 años prescriben. Bueno, 7, 8 años, no hay problema. Entonces podemos cometer las corruptelas que querramos y en 7, 8 años estamos sin tema. Bueno, para eso está el derecho penal del enemigo. Porque en el derecho penal del enemigo, que además está a nivel constitucional, ojalá y nos dejen, si hay oportunidad, que nos pregunten, que me pregunten, todo eso está en la Constitución, todo lo que les digo. En el artículo 19 constitucional, párrafo octavo, prevé las prescripciones en materia de delincuencia organizada. Y de acuerdo al artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, me dice que con respecto a los delitos cometidos en el artículo 2, investigados con delincuencia organizada, se duplicarán precisamente las prescripciones. Entonces, si nosotros estamos hablando de una mínima de 25, nada más, con delincuencia organizada y lavado de dinero, y una máxima de 55, ¿cuántos años son? 25 más 55, 80, ¿no? 80. Entre 2, si fuera un derecho penal ordinario, prescribiría en 40 años. Pero el artículo 6 dice se duplicará. ¿En cuánto prescribe? 80 años. Entonces, y no necesito siquiera lavar dinero. Basta con que me organice para cometer. Fíjense ustedes cómo está. Entonces, esto es importante que los servidores públicos lo sepan. ¿Por qué? Porque pueden venir por ahí algunos temas de persecución posteriormente. Desde una perspectiva política, desde una perspectiva económica, pueden venir venganzas. Y el derecho lo tenemos ahí. ¿Tenemos prisiones de máxima seguridad? Claro. Algunos me decían, no, doctora Padilla, es que pues es muy difícil. Sí, se requiere una gran técnica para llegar ahí. No es tan fácil como yo lo digo. Porque cuando yo estoy hablando de derecho penal del enemigo, de ninguna manera estoy hablando de violación de los derechos humanos. Jamás. Al contrario. Estoy hablando de la operatividad jurídica con un gran estándar de protección a los derechos humanos. Me doy a entender. El Tribunal de Disciplina Federal, del Poder Judicial Federal, emitió un comunicado de prensa, es decir, un comunicado oficial, en donde está el sello del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial Federal, en donde a uno de mis clientes lo está señalando y exhibiendo. Ustedes podrán decir, bueno, es que el Tribunal de Disciplina lo hace para que se vea socialmente quizás, o se observe que está trabajando. No, eso no se puede hacer. Porque toda la autoridad punitiva en combate a la corrupción, pues, estamos en este tema, tiene que proteger los derechos humanos.
¿Qué pasa si una autoridad punitiva no protege los derechos humanos? Van a pasar dos cosas. Punto número 1, va a haber impunidad. ¿Por qué? Porque tarde que temprano el sujeto investigado va a ganar el asunto. Va a haber impunidad y le van a tener que regresar todos los salarios que no le dieron si le aplicaron una medida cautelar. Punto número 2, también lo van a tener que reinstalar en su cargo y hasta le van a tener que pedir una disculpa pública. Entonces, ese es el 1. El 2, ¿qué pasa si una autoridad punitiva viola derechos humanos? Bueno, abusa de su autoridad. Y cuando hablamos de abuso de autoridad, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica un abuso de autoridad? Que la autoridad no está actuando bajo la norma jurídica. A ver, el artículo 1 constitucional, párrafo 3 dice: todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia tienen la obligación de proteger los derechos humanos. No es una facultad discrecional. Tienen la obligación de proteger los derechos humanos. Y para que esto funcione, requieren proteger los derechos humanos. Uno de esos elementos importantísimos que el derecho penal del enemigo incluso protege, si no, no sería derecho penal del enemigo, sería violación a los derechos humanos, es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un elemento jurídico que todas las personas investigadas y procesadas tienen. Hasta, dice el artículo 20 constitucional, apartado de fracción primera, hasta que no se demuestre su culpabilidad, ¿verdad? Mientras no se demuestre su culpabilidad, el sujeto sigue siendo inocente. ¿Qué hizo este tribunal de disciplina? Dice, fíjense ustedes, tribunal de disciplina. Fíjense lo que no se debe hacer. Del Poder Judicial Federal presenta un comunicado de prensa donde dice: Juanito N., fíjense nada más la ignorancia sobre la operatividad del derecho punitivo. Juanito N., que pertenece más bien que tiene el cargo de actuario y que pertenece al tribunal, al juzgado de distrito, 10º de distrito, y que además está adscrito al estado de Guerrero, lo está señalando. ¿Ya se dieron cuenta? Está diciendo exactamente quién es. Ha sido suspendido, medidas cautelares. Ha sido suspendido. Claro, no había notificado ni el IPRA. Ha sido suspendido indefinidamente. Y usted lo puede checar en internet, Indefinidamente. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más diría el comunicado de prensa? ¿Por qué? Es un tribunal de disciplina. ¿Por qué? Desde una perspectiva lógica, ¿por qué tendría que estar suspendido indefinidamente? Escribí un artículo de las sanciones inusitadas en materia disciplinaria que además están prohibidas por el artículo 22 constitucional, pensado en la Constitución. ¿Por qué tendría que estar suspendido? Por una falta administrativa, ¿no? Pues es un tribunal de disciplina. Por una falta administrativa o de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o una falta administrativa relativa a las del Poder Judicial Federal. Pues no. El comunicado dice por violación sexual. Fíjense ustedes nada más. Por violación sexual. Algo que ni siquiera le compete, la probabilidad de la existencia de una conducta que ni siquiera le compete al Tribunal de Disciplina, Derecho Administrativo. Artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Para que un acto administrativo no sea nulo, requiere ser emitido por una autoridad competente. No es competente para determinar si hubo violación o no. ¿Qué dice la Corte al respecto? Dice, cuando públicamente una autoridad emita
algún tipo de información sugestiva mediante la cual la autoridad que resuelve puede utilizar para resolver en contra de la persona, eso se llama efecto corruptor. ¿Alguien ha oído hablar del efecto corruptor? Florence Cassés, ¿se acuerdan? A Florence Cassés la liberaron por el efecto corruptor, porque la corte emitió 2 tesis en el sentido de señalar que existe un efecto corruptor cuando, aunque las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, aunque el 20 constitucional, apartado a fracción 9 diga, toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula, ¿verdad? Prueba ilícita, que eso se utiliza en todo este derecho punitivo. Pero entonces, aunque las pruebas hayan sido lícitas, es decir, se obtuvieron sin violación de derechos humanos, si existe este efecto corruptor, la autoridad que resuelve está impedida para resolver. Porque la violación a la presunción de inocencia implica que todo el procedimiento queda sin efecto. Y al contrario, el Tribunal de Disciplina, violando la presunción, evidentemente nosotros vamos a denunciar. No sé si vaya a proceder la denuncia, pero vamos a denunciar porque hay un abuso de autoridad. Una autoridad que investiga desde una perspectiva ética primero debe saber el derecho. Perdón. A ver, aquí cuando hablamos de combate a la corrupción, no estamos hablando nada más de derecho administrativo. Porque el derecho administrativo aquí lo vamos a utilizar nada más con respecto al principio de legalidad, con respecto a los actos administrativos. Pero el derecho punitivo es muchísimo más complejo de lo que se ve. Y la complejidad inicia desde la operatividad heterárquica del bloque de constitucionalidad. Es decir, un operador del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser experto en la operatividad heterárquica del bloque de constitucionalidad. Es decir, si un operador en este sistema nada más se basa en la ley secundaria, tiene una gran probabilidad de equivocarse y tiene una gran probabilidad de cometer delitos de abuso de funciones. Y les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Porque ni siquiera era algo que yo lo tenía en el radar. Yo decía, a ver, ¿cómo? En el caso del Tribunal de Disciplina, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle si dice la Constitución que sus resoluciones son inatacables? Bueno, pero el hecho de que sus resoluciones sean inatacables no quiere decir que no puedan cometer delitos. Yo no lo traía en el radar. Les voy a decir hasta cuándo me llegó. Cuando me pidieron 3 defensas. Servidores públicos de un órgano interno de control, autoridades administrativas, disciplinarias que investigan, la autoridad investigadora. Además estaban privados de la libertad. Afortunadamente solicitamos la revisión de la medida cautelar y están en libertad, pero de inicio estaban privados de la libertad. Yo dije, a ver, ¿cómo es eso? Resulta que estas personas violaron la norma jurídica en cuanto al principio de prescripción de las faltas administrativas. Es decir, como no conocían las reglas, en el libro que estoy escribiendo estoy hablando de 10 reglas en materia de prescripción en el derecho disciplinario. Como no conocían las reglas de prescripción, pues se les hizo fácil y sumaron mal. Suman mal y entonces hacen el IPRA, a pesar de que la falta administrativa estaba prescrita. Autoridades investigadoras llegan a la sustanciadora y la sustanciadora dice, sí, es cierto, pase, notifica al servidor público, admitimos el IPRA, iniciamos procedimiento disciplinario. También se va a la autoridad sustanciadora, las 3. ¿Qué delito? Abuso de autoridad, delito. Quienes se encuentran en este momento
procesados. Entonces yo dije, sí es cierto, ahí está la operatividad sistémica, porque también es un delito aplicar mal la norma, también es un delito no tener conocimiento para un cargo, también es un delito, se llama abuso de autoridad, ¿verdad? Estar en un cargo y no capacitarme. Ese es el punto. Miren ustedes, la parte de la ética de los servidores públicos implica que usted debe estar consciente de que debe ser conocedor de la operatividad de la norma jurídica. Yo entiendo, y lo venía platicando con Arturo en el camino hace rato, le digo, oye, es que sí, doctora Padilla, porque hay autoridades que su designación es política, pero son autoridades que se capacitan muchísimo, son autoridades que estudian muchísimo, que saben cómo operar el derecho. El tema son aquellos que están en un cargo y operan mal la norma jurídica. Seguramente van a caer en este punto. ¿Por qué les digo que esto del combate a la corrupción está compuesto de restricciones a los derechos humanos? Fíjense ustedes, una norma jurídica punitiva indudablemente lo que busca es restringir un derecho humano, no violarlos, restringirlos. ¿Qué derecho humano podemos restringir aquí? Por ejemplo, la libertad en materia penal. Por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no? En materia disciplinaria. Por ejemplo, como lo menciona el artículo 22 de la Constitución y como lo menciona también el artículo 14 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a través de investigaciones disciplinarias y de investigaciones en materia penal por delitos cometidos por hechos de corrupción, también se puede iniciar investigaciones a través de la Fiscalía Anticorrupción para que se lance como trampolín a la materia civil punitiva, extinción de dominio. Y aquí también podemos aplicar una medida cautelar. La medida cautelar prevista en el artículo 175 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que prevé el secuestro de bienes. No solamente se le va a privar de la libertad, no solamente se le va a separar del cargo, no solamente se le va a bloquear la cuenta bancaria, no solamente se le va a secuestrar los bienes. Imagínense toda esa punición hacia el servidor público. ¿Es posible? Sí, claro. ¿Es relativo? Sí, también. Es lo bonito del derecho. El derecho es súper amigable. Es que es amigo. Ay, bueno, ponle una suspensión temporal nada más. Es que es enemigo al tanque. Prisión de máxima seguridad. Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Suspéndelo del cargo. Secuéstrale los bienes. Relativo. Ya vieron, relativismo cognitivo. Sin embargo, esas restricciones tienen principios constitucionales operativos. Es decir, no lo voy a suspender porque se me da la gana. No lo voy a privar de la libertad porque se me da la gana. No lo voy a suspender como el Tribunal de Disciplina indefinidamente. Todo está sujeto a revisión, ¿verdad? Toda medida cautelar está sujeta a revisión. Si cambian las circunstancias objetivas del hecho o del sujeto, está sujeta a revisión la medida cautelar. ¿Cuándo? Cuando cambien las circunstancias. No sé de dónde sacar. Es que te tiene que esperar 2 años. No, espérate tantito. La Constitución dice que a 2 años tienes que revisar la medida fuerza. Pero si cambian las circunstancias objetivas del caso o del sujeto, la tienes que revisar de inmediato. Todas. Administrativas, disciplinarias, civiles, fiscales, las que ustedes quieran, laborales, las que ustedes quieran. Pero entonces, para que la autoridad pueda restringir este derecho humano, requiere de principios constitucionales. No lo puedes
Eso es abuso de autoridad, eso es un delito por parte de la autoridad. ¿Cuáles son y dónde están estos principios constitucionales? Bueno, he escuchado gente que dicen que son disciplinaristas y hablan de verdad porque tienen boca, no tienen idea dónde está la norma jurídica. Las restricciones, desde una perspectiva constitucional, la operatividad de las restricciones están en el artículo 29 constitucional, párrafo 3. Desafortunadamente, los juristas piensan que hablar de una restricción es hablar de una suspensión. Es que se van a suspender derechos humanos en caso de guerra, de pandemia. No. Aquí estamos hablando de una restricción. Las características que plantea la Constitución son básicamente las siguientes. Punto número 1. Para que pueda existir una restricción, cualquier medida cautelar, para que pueda haber cualquier resolución o sentencia, es decir, para cambiar la situación jurídica de una persona con base en una restricción de derechos humanos, primero debe haber motivación y fundamentación. Es lo básico. Ahí chequen la Constitución. Ahí está en el 29, párrafo 3. La autoridad tiene que motivar y fundamentar. Pero es una motivación y fundamentación que se va a basar en dos principios. El principio de proporcionalidad. Es decir, la restricción del derecho de las personas investigadas, imputadas o sentenciadas o sancionadas debe ser proporcional con respecto al bien jurídico tutelado. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad tiene que motivar y fundamentar casi matemáticamente entre una, yo no le llamo ponderación, yo le llamo análisis, porque no, ponderación creo que no va a llegar al fin que nosotros buscamos, que es precisamente motivación, fundamentación y la argumentación. Entonces, tienen que medir entre la restricción del derecho humano con respecto a la protección del bien jurídico tutelado. ¿Cómo lo va a medir? Lo va a medir mediante 7 llaves, que son enunciativas más no limitativas. La autoridad, para poder aplicar una medida cautelar, tiene que presentar una teoría del caso. Los que son juristas aquí perfectamente saben que es una teoría del caso. Deberá tener dato de prueba o indicio, por lo menos. Deberá haber un hecho o hechos. Y deberá haber una norma jurídica que lo pueda determinar. Teoría del caso. En cada una de estas 7 llaves debe haber una teoría del caso. Es decir, que demuestre. No es, otra vez, porque la autoridad se le dé la gana hacerlo. Tiene que analizar, argumentar. ¿Cuáles son estas 7 llaves? Y no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice la jurisprudencia de la Corte Mexicana, lo dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Las propias leyes secundarias lo señalan. Básicamente, el bloque de constitucionalidad. La primera llave, el principio de necesidad. ¿Cuál es la necesidad de que el servidor público esté suspendido con respecto al bien jurídico tutelado? Si yo como disciplinarista no conozco el derecho disciplinario, pero estoy en un órgano interno de control, la Auditoría Superior del Estado, estoy en el Tribunal de Disciplina, pero no conozco derecho disciplinario, no voy a saber cuál es el bien jurídico tutelado. Y voy a decir tonterías como que por violación. Yo tengo que saber cuál es el bien jurídico tutelado, cuál es la conducta que probablemente pudo haber cometido el sujeto y cuáles son los datos de prueba y los hechos que yo tengo, que suficientemente para motivar y fundamentar voy a utilizar para restringirle el derecho humano.
Y además voy a determinar por qué es necesario que al sujeto se le aplique una medida cautelar en materia disciplinaria. Pero decirlo así que por violación, eso de ninguna manera es determinar el principio de necesidad. Principio de necesidad, de pertinencia. ¿Es pertinente la medida cautelar? ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad tendrá que determinar, la autoridad que lo solicita, incluso la que otorga la medida cautelar, materia disciplinaria la solicita la investigadora, la otorga la sustanciadora, ¿verdad? En materia penal la solicita el Ministerio Público, la otorga el juez de control. Vale. La autoridad que investiga tendrá que demostrar que no existe una medida cautelar menos lesiva para la aplicación de esa. Eso es un requisito que prevé el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Oiga, doctora Padilla, pero ¿por qué usted me habla del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Hábleme de la Ley General de la Constitución. Es muy sencillo. Porque si usted, cuando va a aplicar una medida cautelar, cuando va a otorgar una medida cautelar, cuando va a solicitar una medida cautelar, usted no demuestra que es la menos lesiva o que no hay otras menos lesivas que se pueda aplicar, por eso la necesidad de esta aplicación, usted está violentando el bloque de constitucionalidad. ¿Cómo quiere que se lo argumente? ¿Desde la Constitución o desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana o desde la jurisprudencia de la Corte Mexicana? Ay, doctora Padilla, pues argumentémelo desde la jurisprudencia de la Corte Mexicana porque nosotros tenemos que estar a lo que dice la Corte. Siempre me dicen eso. Qué lástima, porque la Corte Mexicana no forma parte del bloque de constitucionalidad. Y están obligados a realizar un parámetro de regularidad constitucional con respecto al bloque. Pero las jurisprudencias del sistema interamericano, esas sí forman parte del bloque. Y bueno, si queremos utilizar la jurisprudencia de la Corte Mexicana, hay varias maravillosas que le voy a decir a usted como autoridad. O la aplica así como dice el sistema interamericano, o usted está actuando en contra de constancias y está inobservando la jurisprudencia de la Corte Mexicana. No solamente va a inobservar la jurisprudencia de la Corte Mexicana, sino va a inobservar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de cualquier forma, como me decía un juez amigo mío, ay, es que pues, me llevan al Tribunal de Disciplina. Le digo, pues de todas formas te voy a llevar yo. ¿Cómo te quieres defender? ¿Te vas a defender aplicando la operatividad heterárquica del bloque de constitucionalidad o te vas a defender mediante una violación de derechos humanos? Pues yo creo que es mejor defenderte bajo la operatividad de protección de los derechos humanos a la violación. Me debe entender. La jurisprudencia 2006-225 de la Corte Mexicana del Pleno, que es resultado del expediente varios 293/11, señala que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para las autoridades mexicanas, aunque México no haya formado parte del litigio. Es vinculante. Si ustedes se meten, va a decir los jueces, pero como forman parte del bloque de constitucionalidad, el caso Hellman contra Uruguay, punto 239, dice que no solamente el Poder Judicial está obligado a hacer un control de convencionalidad, sino que todas las autoridades públicas están obligadas a hacer un control de convencionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta jurisprudencia 2006-225 en el punto 3 señala que cuando una jurisprudencia de la Corte Mexicana no sea acorde o no sea armónica con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se va a aplicar la que más proteja a los sujetos. Fíjense cómo la protección de los derechos humanos es sistémica. Así como es sistémico el combate a la corrupción, también es sistémica la protección a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden agarrar el punto que quieran y van a llegar al mismo resultado. No hay vuelta de hoja. Por eso
eso, en la metodología geométrica, mi obra, yo presento una metodología universal para este relativismo punitivo, para todas estas disciplinas punitivas, en donde si la autoridad violenta alguna de estas figuras geométricas, está abusando de su autoridad y está violando derechos humanos de los sujetos investigados. Entonces, imagínense ustedes la ética primero que tienen los operadores jurídicos del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, el nivel de conocimiento que deben tener para operar la norma jurídica. Punto número 2. Para restringir esos derechos humanos deben tener estos principios que básicamente maneja el 29 constitucional mediante estas llaves. Ya les digo, principio de necesidad, pertinencia y idoneidad, cuál es el fin legítimo que se busca, la proporcionalidad en sentido estricto, el otro elemento que maneja el 29, el principio de razonabilidad. Es razonable aplicarle la medida cautelar, la motivación, la fundamentación y el principio de legalidad. Ahora bien, si estas autoridades cumplen con todos estos requisitos, imagínense ustedes cómo vamos a combatir la corrupción. Imagínense ustedes la recuperación de activos que puede tener el Estado con respecto al combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque no necesitamos incluso sentencias, sino que antes de que se dicte una sentencia es más, porque el derecho humano se puede restringir hasta donde sea necesario, pertinente e idóneo, proporcional y razonable, y donde podamos motivar y fundamentar. Es decir, es tan maleable esto que, doctora Padilla, tengo unos delincuentazazos que están utilizando el Estado, diría el profesor Roxin, que están utilizando el Estado para cometer delitos. ¿Cómo le vamos a hacer, doctora Padilla? O sea, necesitamos violarles los derechos humanos. No. Había por ahí un funcionario que me decía, es que hay veces, doctora, que hay que violar derechos humanos. No. Los podemos restringir hasta donde queramos, siempre y cuando cumplamos precisamente con estos principios. A un corrupto o grupo de corruptos o presuntamente corruptos, como ustedes quieran, fácilmente podemos secuestrarles los bienes. Fácilmente lo podemos internar en una prisión de máxima seguridad. Fácilmente lo podemos separar, suspender del cargo en el que se encuentra. Fácilmente se le pueden bloquear las cuentas bancarias. ¿Eso es ilegal? No, amigos, no es ilegal. Son presupuestos de derecho penal del enemigo que operativamente se utilizan para combatir la corrupción. Si nosotros como operadores, como servidores públicos que formamos parte de ese comité coordinador, sabemos operar la norma jurídica sin violar los derechos humanos, vamos a combatir la corrupción sin ningún tipo de problema. Pero si lo hacemos de forma arbitraria, hay una figura jurídica que, por cierto, nosotros vamos a utilizar contra este servidor público que yo les digo, que es también las medidas cautelares de protección ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay quien esté interesado, va a dar un curso gratuito el 28 de diciembre en línea, lo voy a subir por mis redes. Si quieren entrar y si quieren ver cómo es el procedimiento para solicitar esas medidas cautelares, sobre todo si son servidores públicos, para el Sistema Interamericano, con mucho gusto pueden ustedes acceder en línea al curso. Entonces, bueno, ya el anuncio, ¿no? Lo bueno que es gratuito. Ok. Entonces, en ese sentido, en cuanto a las restricciones del Sistema Interamericano, porque me decían los de El Salvador, oiga, doctora Padilla, pues ¿qué hacemos? ¿Metemos el derecho penal del enemigo a la Constitución como ustedes? No.
porque los van a sentenciar como nos sentenció a nosotros la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez contra México. Ustedes tienen que hacer una operatividad precisamente de esos principios de derecho penal del enemigo con el bloque de constitucionalidad. ¿Qué pasaría si yo les dijera que el propio sistema interamericano de derechos humanos prevé principios de derecho penal del enemigo? ¡Claro que los garantistas estarían desmayando! ¿Cómo es posible, doctora Padilla? Si pudiéramos, si supiéramos manejar las restricciones, yo les aseguro que no tendríamos el crimen organizado que tenemos actualmente, ¿eh? Ya tendríamos un montón de gente en prisiones de máxima seguridad. El cuadernillo 26 de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prevé la suspensión y la restricción de derechos humanos, incluso cómo se puede restringir o limitar el debido proceso legal, entre ellos el derecho a la defensa. Imagínense ustedes que ponen a disposición del juez de control 900 maras y el juez en El Salvador, y el juez de control tiene que resolver su situación jurídica en 72 horas. 900. Si fuéramos abogados ordinarios, ¿qué pensaríamos? Pues son 72 horas, no va a alcanzar a darles a todos la defensa. ¿Qué hicieron en El Salvador? Limitaron el derecho a la defensa. Y todos quedaron vinculados. Pero lo hicieron bajo un test de restricción que prevé el propio sistema interamericano. Ahí está argumentado. Pero ¿qué pasa con los human rights? Se caen y no, vamos a morirnos porque están violando los derechos humanos. No, señores, los derechos humanos no son absolutos. Y me parece que en México el tema de la corrupción es importante ya, primero, que empecemos a hablar de restricción de derechos humanos que no tiene que ver con violación, y segundo, que nos empecemos a capacitar en el tema de la restricción. Técnicas especiales de investigación. Técnicas especiales de investigación que tenemos en el 11-1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, testigos protegidos, testigos colaboradores. Los tenemos en materia disciplinaria administrativa, claro, hasta en materia fiscal. 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, testigos colaboradores. Oye, doctora Padilla, es que como si ellos cometieron la falta administrativa. Sí, son criterios de oportunidad. Sí, ¿por qué? Porque no vamos, ellos nos van a ayudar para ir sobre del pez gordo. Claro, no le van a hacer como en un estado en donde a los 4 magistrados que cometen actos de corrupción, no les voy a decir qué estado, pero no es Tlaxcala, no es, en donde a los 4 magistrados cometen actos de corrupción y una secretaria de acuerdo es la que pone la cuenta, porque un magistrado le dijo, pones tu cuenta, te van a depositar 4 millones de pesos y cada uno de nosotros te vamos a dar 50,000 pesos, ¿cómo ves? Sí. Pues hicieron testigos colaboradores a los 4 magistrados. ¿Y a quién creen que se le fregaron? Prueba ilícita. Prueba ilícita. Violatoria de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tuvo que haber una motivación y una fundamentación bajo el análisis de razonabilidad y de proporcionalidad y dato de prueba y hechos que me acrediten por qué hicieron a los magistrados testigos colaboradores igual a la señorita. ¿Ustedes se dieron cuenta? Es prueba ilícita. A ver, aquí iba a decir algo, pero no. Las cosas no son al gusto, ¿verdad? Aquí se trata de técnica jurídica. Sí, los puedo hacer testigos colaboradores, pero necesito la motivación y la fundamentación. Hay testigos colaboradores en materia de extinción de dominio. Hay testigos colaboradores en materia fiscal. Hay testigos colaboradores en el derecho penal garantista. Y evidentemente, hay testigos colaboradores precisamente en delincuencia organizada. Los jueces sin rostro. Todo mundo pega el grito en el cielo por los jueces sin rostro. Oye, ve, somos de los primeros lugares en crimen organizado.
principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad. En delincuencia organizada ni van a ver a los ministerios públicos, ni van a ver a los jueces, en corrupción tampoco. Imagínense un corrupto, el que ustedes quieran, no voy a decir nombres, de alto nivel, altísimo nivel, que anda por las calles en México de forma impune. ¿Ustedes creen que alguien va a querer procesarlo? No. Requiere ser alguien que no conozca el sujeto por el poder que tiene. Y lo mismo pasa con las autoridades investigadoras. Y lo mismo pasa con las autoridades resolutoras. Hay que cubrirles el rostro, porque si no, no los vamos a poder sancionar. Queridos amigos, colegas, juristas, no juristas, servidoras y servidores públicos, estamos en un momento histórico en México en donde si no empezamos a operar las restricciones a los derechos humanos, desde la protección de los derechos humanos bajo el bloque de constitucionalidad entendido como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, utilizados o repartidos o determinados por el principio pro persona, primero constitucional, párrafo segundo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad entre esta Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, utilizando como elemento el principio pro persona. ¿Y no observamos la Constitución? No, simplemente estoy haciendo como autoridad una interpretación conforme con base en el artículo primero constitucional. Si no operamos estas restricciones a los derechos humanos, podemos terminar con el Estado de Derecho. Y no es propio de México, es propio de toda América Latina. ¿El tema cuál es? Que otra vez vienen las derechas, otra vez vienen neoliberalismos. Estamos a tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Conociendo. No hay otra forma. No hay otra forma. Necesitamos ser expertos en el punto. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Me pueden seguir en redes sociales. Estoy como Liz Padilla con Z. Instagram, Facebook, lo que ustedes necesiten, estoy a sus órdenes. ¿Dudas o preguntas? Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Un honor haber estado con ustedes. Gracias. Agradecemos la extraordinaria ponencia de la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria y es como así damos paso a la etapa de preguntas y respuestas, por favor. Sin miedo al éxito. Hola doctora Liz, buenos días. Hola, buenos días. Pues más que preguntas, a mí me queda una gran preocupación. ¿Por qué? Independientemente del rol que juguemos como servidores públicos, me queda muy claro que nos tenemos que capacitar para poder aplicar la cuestión del derecho, porque en mi caso, bueno, estoy en una institución educativa de nivel superior y bueno, suceden muchas cuestiones, los jóvenes toman, se drogan, están en la institución, entran sin credencial y todo eso. Entonces, a veces aplicamos algunos correctivos preventivos, pero si no conocemos muy bien el derecho que puede ser aplicable, podemos incurrir en algunas cuestiones que vulneren los derechos de los alumnos y entonces se revierte incluso la sanción. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, nos tenemos que capacitar. Y algo que más dijiste, es una obligación capacitarnos, estar en un lugar, en un rol, en un cargo, con un diferente, vamos a decir, perfil académico. Te voy a decir algo que, bueno, en una ingeniería teníamos a un abogado, entonces pues totalmente disperso, o sea, no tiene nada que hacer, pero ¿qué sucede? Que bueno, pues son designaciones de otro nivel y entonces con el hecho que estés ahí, tienes la necesidad de poderte capacitar en el área de conocimiento en la cual te estás desempeñando. Entonces, creo que a mí me quedan más preocupaciones que preguntas. Gracias. No, gracias a ti. Fíjate que sí, el derecho disciplinario estudiantil, porque hay derecho disciplinario en todos lados. Hay derecho disciplinario penitenciario,
Tuve un caso en donde a un cliente mío le aplicaron una sanción penitenciaria y ya llevaba 11 meses en el calabozo de la prisión sin ver el sol. Fíjate nada más. Lo cierto es que en todos estos derechos disciplinarios se tiene que proteger el debido proceso legal. Y uno de los derechos disciplinarios más violento y violatorio de derechos humanos es el universitario. Así es. Entonces, cualquier cosa, suspendes al alumno. No, me parece que ya debemos proponer también que se cambien esas reglas del derecho disciplinario universitario. Bueno, si se drogan, está bien. Aplícale una medida cautelar, ¿no? Como ya lo platicamos, y procésalo. Dale la oportunidad de que se defienda. Lo sancionas sin tema. Pero si no lo sabes y lo sancionas al 100, tarde que temprano va a llegar una resolución en donde le violaste los derechos al alumno o al servidor público, a quien tú quieras, y además vas a tener que resarcir el daño porque no les dije otra cosa. Hay responsabilidad patrimonial del Estado. En todas las actuaciones que hagan mal los operadores en combate a la corrupción, en aplicar las normas punitivas, al violar la presunción de inocencia, hay responsabilidad patrimonial del Estado. Y eso va para las autoridades, hasta para las autoridades disciplinarias, hasta para las autoridades penales y civiles. Ese es el punto. Entonces, te va a llegar este tema. Mejor, como tú dices, capacítense en el debido proceso legal, hay que darle la oportunidad de defenderse. Desafortunadamente también tenemos impartidores de justicia que confunden las cosas. Como un tribunal, lo voy a decir, el Tribunal Colegiado de Circuito de Zacatecas, donde emite una tesis señalando que el servidor público, por no haber prisión en materia disciplinaria, no requiere de una defensa técnica y adecuada. ¿Te das cuenta? O sea, no. Entonces, es muy fácil operar ese tema porque, insisto, esta tesis no forma parte del bloque de constitucionalidad. Fácil lo podemos tirar. El problema es cuando tenemos en la mente lo que diga la Corte, y lo que diga la Corte, y lo que diga la Corte. Una de las caídas, y yo se los he dicho siempre, una de las caídas básicas del Poder Judicial fue ese. No tuvieron buenas prácticas, no operaron el bloque. Siempre era lo que me diga la Corte en la jurisprudencia, lo que me diga la Corte en la jurisprudencia. Ándale pues, les violaron el derecho a la independencia judicial y no tenían cómo defenderse, porque ellos mismos habían dicho que no procedía el amparo en contra de las reformas constitucionales. Eso es tan sencillo resolverlo con el artículo 1 constitucional, párrafo 2, pero se quedaron mochos de la cabeza. ¿Te diste cuenta? Por eso es importante ese punto. Gracias a ti. No sé si alguien más. De extremo a extremo, muy bien. Adelante. Muchas gracias. A usted. Me salta ahorita un tema, el Código Fiscal de la Federación. Hay muchas reformas que realmente no se les ha dado la difusión y el peso que tiene sobre, digamos, estas garantías de las que estamos hablando. Y mi pregunta es, en el caso del embargo de las cuentas como una medida cautelar, ¿estaríamos en presencia solamente para las faltas graves? Esto lo digo porque como órganos internos de control, dentro de las propias funciones de las secretarías, no está entrar en las faltas graves, pero por las condiciones jurídicas que se desarrollan en faltas no graves, aplican. Mire, No habría un abuso de autoridad ahí. Y lo digo porque es un tema que da para muchísimo. muchísimo, muchísimo. ¿Usted me sigue en redes, no, verdad? Pero lo voy a hacer. Sí, porque hace 15 días, creo, subí una cápsula donde hablaba yo del control administrativo. Me doy a entender. Miren, en cuanto al bloqueo de cuentas bancarias se puede hacer de varias formas. La de las reformas en materia fiscal es por la unidad de inteligencia financiera. Este procedimiento que se encuentra en el artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito es violatorio del debido proceso legal.
qué? Primero viola el principio de imparcialidad, porque la UIF se pide a sí misma la medida cautelar, a sí misma se da la medida cautelar y ella misma resuelve la medida cautelar. Eso es imposible. ¿Qué quiere decir? Básicamente no puede ser juez y parte. Una medida cautelar requiere tener control, porque se refiere a una restricción de un derecho humano. Tener acceso a tu cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? Tener acceso a tus dineros. ¿Qué es el control? Y esto yo lo manejo en mi libro La obtención lícita de la prueba en el ámbito de las restricciones de los derechos humanos. Esto en el sistema interamericano señala que toda la autoridad que pretenda restringir el derecho humano de cuentas bancarias, así lo dice, exacto. 554 del caso Albert Restrepo, caso Premios de Abogado Albert Restrepo versus Colombia, se los dicto. Punto 554 del caso Premio de Abogados Albert Restrepo versus Colombia. Ahí dice con exactitud: si una autoridad requiere restringir un derecho humano, llámese cuentas bancarias. ¿Qué es restringir un derecho humano? Es que yo como autoridad necesito entrar a ese derecho humano para obtener información, dato de prueba. Por ejemplo, el derecho humano a la intimidad personal, a la vida privada de las personas, que tiene que ver con la dignidad de las personas. Es el 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 y 16 constitucional en México, en la Constitución, ¿no? Entonces, yo no puedo entrar de forma automática a las cuentas bancarias, como lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso, eliminan el amparo para la UIF, si ustedes se dan cuenta. Porque no hay control, es absolutamente un procedimiento violatorio. Para que pueda materializarse necesitas eliminar el amparo, si no lo vas a ganar todo. Porque las garantías mínimas están violadas. Ahora, ¿qué pasa en materia disciplinaria? En materia disciplinaria no tenemos eso. En materia disciplinaria sí tenemos la división. Es decir, quien va a bloquear, lo voy a decir primero en materia penal. Fíjate, en materia penal, un juez amigo mío que quiero mucho, uno de los jueces más garantistas que yo he conocido en el país, me dice: Liz, es que me tengo una solicitud de bloqueo de cuentas bancarias y no la voy a autorizar. Nunca he autorizado un bloqueo de cuentas bancarias solicitada por el Ministerio Público por el nivel de estándar de argumentación y probatorio que requiere. ¿Por qué? Porque tendría que haber primero la existencia del delito. Segundo, tendría que haber una necesidad extraordinaria para bloquear la cuenta bancaria con respecto a los derechos de la víctima. Fíjate, aquí el Ministerio Público solicita audiencia de control ante el juez, porque el juez va a revisar. ¿Qué es el control? El control es que una autoridad protectora de garantías, en este caso, en materia penal el juez de control, va a revisar que la solicitud hecha por el Ministerio Público cumpla correctamente con una teoría del caso, en donde se encuentran indicios o datos de prueba obtenidos lícitamente y en donde se cumpla lo del 29 párrafo tercero que ya lo dijimos, ¿no? Bueno, en materia disciplinaria es diferente. En materia disciplinaria tenemos 3 tipos de controles para las cuentas bancarias. Y sí, hay que tener muchísimo cuidado, pero tenemos una ventaja. Tenemos un control administrativo a priori, un control administrativo a posteriori y un control jurisdiccional a posteriori. ¿Quién hace el control administrativo a priori? Ustedes como autoridad investigadora. Cuando ustedes solicitan información al SEARA, hay un apartado donde les dice: digan las causas y los motivos por los cuales está solicitando la información. ¿Ves? Ahí está el control. Entonces, tú no tienes que solicitar a la autoridad sustanciadora control en el Tribunal de Justicia Administrativa control para entrar a las cuentas bancarias. Lo que sí tienes que hacer es un acuerdo en donde estas 7 llaves que yo te expliqué las motives, las fundamentes y las argumentes bien. Ese es el primer control. Entonces, tú vas a hacer todo eso y vas a solicitar la información al SEARA. Le va a llegar el IPRA a la autoridad sustanciadora. La autoridad sustanciadora es que me choca que nada más palomeen el 194 de la Ley General. Por eso les digo, mucho cuidado con aquellos pseudo-disciplinaristas que nada más vienen a repetirles la Ley General. No es cierto. Es operativa la norma. No solamente es palomar lo del 194 de la Ley General, lo que tiene que hacer la sustanciadora. La sustanciadora tiene que hacer control
sobre los actos de la investigadora. ¿Esto qué quiere decir? Revisar que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, entre otras cosas, como la imputación objetiva, ya desde una perspectiva dogmática, ¿no? Pero tiene que revisar que se haya cumplido, en este caso que tú me preguntas. Entonces, ese es el control administrativo posterior, que va a ser en sede administrativa todavía. La autoridad sustanciadora tendrá que revisar esa argumentación que tú hiciste. Imagínate que la sustanciadora no tenga ni idea de lo que hablamos aquí. ¿Qué va a revisar? No, Va a dejar pasar todo. yo voy más allá. Efectivamente, cuando hablas, doctora, de la obtención de las pruebas, creo que también nos enfrentamos a un tema que no ha sido llevado con una nitidez desde el punto de vista jurídico, Sí. en cuanto precisamente a la obtención de las pruebas, porque yo ahí me iría al tema de las declaraciones patrimoniales, porque si Exacto, exacto. en ese caso, ¿cómo ha estado la evolución del patrimonio? Es que ese es indicio, no es un dato de prueba. Cuidado. ¿Por qué no? No, porque el dato es un indicio que tú como autor investigadora tienes que crear una línea de investigación para obtener la información. Suficiencia probatoria, no te va a servir. Y hay resoluciones de los tribunales de justicia administrativa. Uno que me encantó, del de Querétaro, digo las cosas buenas, ¿verdad? Las cosas buenas hay que decirlas. El Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro señaló la insuficiencia probatoria porque las autoridades investigadoras copiaron y pegaron la auditoría. Eso es indicio. Y dijo la autoridad, no, tienen que alinear mediante ese indicio, tienen que crear líneas de investigación para ellos mismos obtener el dato de prueba. Porque ahí me quiero quedar entonces. En el momento en que presentamos la patrimonial, todos los servidores públicos, para mí es una prueba, no es un indicio, porque es una declaración. No, está bien, pero con la defensa te va a decir no. La defensa te va a decir no hay suficiencia probatoria. Y hay jurisprudencia de la Corte al respecto. Tuvo, de acuerdo al artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ser exhaustiva en la investigación. Y no lo fue. Pudo haber solicitado información bancaria ante el CIADA. Y no lo hizo. Ahí también, en el tema de la UIF, todos los funcionarios públicos, dependiendo de su nivel jerárquico, ella es persona políticamente expuesta. Sí, sí. Para mí, con todos estos elementos, sí se consolida una prueba. No, está bien, por eso te digo, está bien. Yo no te digo que no, lo que yo te comento es que debe haber suficiencia probatoria y debe ser exhaustiva. Desafortunadamente, algunas autoridades investigadoras, digo, no todas, les voy a decir por qué, porque yo conozco autoridades investigadoras de Tlaxcala y para mí, las autoridades disciplinarias de Tlaxcala son, junto con otros estados, y voy a decir cuáles son, el estado de Quintana Roo, el estado de Michoacán, el estado de Chihuahua, las que más nivel tienen, son las mejores del país. Tlaxcala me consta que tienen autoridades investigadoras de altísimo nivel. Y estaría bien que dijeran nombres, pero no lo voy a decir. No quiero quemar a nadie, ni para bien. Pero de verdad, tienen autoridades de altísimo nivel en combate a la corrupción. Porque hay autoridades de algunos estados que ni siquiera se capacitan. No tienen idea. Yo llego a hablar así, y ya qué está diciendo la doctora. De verdad que es una falta administrativa. Y estas pláticas que yo tengo con ustedes son posibles por el nivel que ustedes tienen de conocimiento. Entonces, las autoridades de Tlaxcala son, y no es porque estén aquí, ustedes me conocen, que no le debo nada a nadie. Veo las cosas como son. No lo estaría diciendo. Pero hay algunas de otros estados en donde copian y pegan las auditorías de obra pública. Las auditorías forenses, que solo son dos en la República los que tienen auditoría forense. La Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. Copian y pegan las auditorías y ya con eso se libran. No.
circuito, en un amparo, lo que sea, que digan que tienes razón. Pero yo te sugiero que sí cubras con el elemento de la suficiencia probatoria. Eso no lo dice la ley general. ¿Por qué? Porque son principios específicos del derecho probatorio. Y la ley general pues no va a decir todo esto, ¿no? Por eso te digo, no basta con la ley general. No sé si queda tu... Sí, por supuesto que es un tema muy amplio, ¿no? Sí. Y bueno... Mándame mensaje y te mando el video. Te mando el video. Con todo gusto. Muy agradecido. No, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, hablando de suficiencia probatoria, a mí me queda duda para el caso de mala práctica médica. Si los dictámenes de CONAMED pudieran ser suficientes para acreditar la falta administrativa o en su caso tener que perfeccionarse mediante una pericial desde... Así es. Se tiene que perfeccionar. Además, para que tú solicites esa información, también los expedientes médicos, de acuerdo a este punto que te dije del 554 del caso Gremio de Abogados Algarra Restrepo, requiere de control. Las preferencias sexuales, el tema político, hay una falta administrativa, actuación bajo conflicto de interés, ¿verdad? Que la investigamos mucho como investigadoras. También esos documentos oficiales, privados, requieren de control. Entonces, si vas a utilizar eso como dato de prueba y eres una autoridad investigadora, requieres hacer un control a priori, en términos del 29 párrafo tercero que te comenté. Sí, si no, no va a haber suficiencia probatoria. Gracias. De nada, de nada. Debe haber control, acuérdate. Y cuando hay control debe haber test de proporcionalidad. Es test de proporcionalidad, interpretación conforme y control, a priori administrativo, si tú eres un autor investigador. Listo. Muy bien. ¿Algo más? Sin miedo. No les voy a aplicar el derecho penal del enemigo. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos la extraordinaria participación de la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria y pedimos amablemente a la maestra Yaneli del Brazo Enríquez, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, y al maestro Gustavo Tlaximaxi Flores, fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado, pasen al frente para hacer entrega de un presente y reconocimiento a nuestra ponente, por favor.